Recording in Damas y progress. caballeros, muy buena tarde. ¿Cómo les va? Pido que me den un aviso si me están escuchando bien, si ven bien la pantalla. ¿Escucha bien? Sí, se ve bien. Bueno. No sé qué está pasando. Listo, bueno. Hoy día, esta clase, 26 de octubre y el próximo jueves, vamos a trabajar sobre exposición de información contable para entes cooperativos, para cooperativas. El material con el que vamos a trabajar hoy día está subido a la plataforma. Les sugiero que tomen un papel y un lápiz, o en su defecto una virome, porque van a ver algunas cositas para anotar que no aparecen en las diapositivas, pero que me gusta contárselas de alguna manera, intercambiar algún tipo de opinión, escuchar algunas de sus sugerencias. Y bueno, como digo, siempre tratemos de que evitar que esto sea solamente un monólogo y en algún punto podamos dialogar un poco. La bibliografía sugerida para estos temas, este tema concretamente de entes cooperativos, que tienen su norma específica. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase de estado de situación patrimonial? Les comentamos que en materia de exposición se ha dictado una norma de exposición para cualquier tipo, que es aplicable a todo tipo de entes, normas generales de exposición, que son las contenidas en la resolución técnica número 8. O sea, lo que dice el RT8 se aplica a todo tipo de entes, ya sean entes comerciales, industriales o de servicios, ya sea que se trate de entes sin fines de lucro, o ya sea que se trate de entes cooperativos. La misma norma, la misma RT8 dentro de su articulado, establece que en función de las características específicas de los entes, se van a dictar normas particulares para ellos. Entonces, se ha dictado la resolución técnica número 9 para entes comerciales, industriales y de servicio, la resolución técnica número 11, que es una resolución técnica dictada para entes sin fines de lucro, y esa resolución técnica número 11 fue modificada por la resolución técnica número 25, una modificación bastante sustancial. Y la resolución técnica número 24, que es la resolución técnica que establece normas particulares de exposición para entes cooperativos. Esta resolución técnica 24 resulta de un importante esfuerzo realizado entre la Federación, representantes de los consejos profesionales de ciencia económica y representantes de las entidades que ejercen el poder de policía de los entes cooperativos. Y me refiero a un importante esfuerzo evitando colisionar con las normas legales referidas a los entes cooperativos. Asimismo, debo informarles que con vigencia a partir del 1 del 2022, pero que puede tener una vigencia anticipada, o sea, puede aplicar a partir de este año,
La resolución técnica número 51 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica ha establecido un nuevo texto ordenado de la resolución técnica número 24. O sea que hoy, hablar de la 24 y hablar de la 51, tenemos que considerar que la 51 es la que establece el nuevo texto de la resolución técnica número 24. Entonces, en materia normativa, cuando vamos a trabajar sobre cooperativas, vamos a tener que tener en cuenta, y esta es la parte que les decía, que tengan un papel y un lápiz para que vayan anotando. Vamos a tener en cuenta la ley de cooperativas, que es la ley 20337, es una ley que se ha dictado en el año 1973. Vamos a tener en cuenta la resolución técnica 51, que establece el nuevo texto de la resolución técnica número 24. Esta resolución la encuentran en la página de la Federación, que es www.facpce, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica.org.ar. Ahí en lo que son normas web, normas nacionales, encuentra la normativa referida, en realidad encuentra todas las normas técnicas, interpretaciones e informes emitidos por el CENSIA y por el CECIT. Tengan en cuenta de cuando pongan en el buscador de Google, busquen la página de la FAPSE, insisto, www.fapse.org.ar, y dentro de la página busquen las normas contables profesionales, nacionales, porque también tienen las normas internacionales. Y ahí van a tener el texto actualizado vigente de las normas. Muchas veces ocurre que se busca, por ejemplo, como RT51, y les aparece el RT51, pero por ahí no la RT51 contenida en la página de la Federación, sino en alguna otra página, y lo más probable es que, bueno, no sea el caso de la 51 porque no tiene modificaciones, pero sí, si aparece, por ejemplo, del RT24, es muy probable que no aparezca con las modificaciones de la 51, que se aprobaron a fines del 2020, normas que se aprobaron a fines del 2020, principio del 2021. Estas normas, fundamentalmente, la modificación que sufrió la 24 fue en lo que se refiere a temas de auditoría. No tuvieron tantas modificaciones desde el punto de vista contable. La autoridad de aplicación de las normas, de la autoridad de aplicación de las cooperativas es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Nosotros durante el transcurso de la charla y por ahí en la bibliografía van a encontrar normas del INAES, normas del INAC, normas del INACIM, normas del SAC. ¿Qué ha pasado? Originalmente la ley 20337, que creó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que es el INAC, que luego fue reemplazado en el año 1996, esto es solamente un dato que lo estoy leyendo, fue reemplazado por INACIM, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual. Y luego, en el año 2000, fue creado el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto depende son creados o dependen de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante el transcurso de la vida de estas instituciones se ha ido cambiando el nombre del organismo, pero no han perdido vigencia las resoluciones que se han ido dictando con el transcurso del tiempo. Entonces nosotros vamos a encontrar resoluciones del INAES, resoluciones del INAC, resoluciones del INACIM. No es que son tres organismos diferentes, sino que es el mismo organismo que con el transcurso del tiempo ha ido cambiando de nombre. En materia normativa también vamos a encontrar
como un dato importante, que también lo vamos a mencionar en varias oportunidades durante la clase de hoy y durante la clase del próximo jueves, lo que se llama el informe 31 de la Federación, emitido, informe 31 que fue emitido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que es un informe del área de contabilidad del CECIT. Informe 31 que se titula Modelo de Estados Contables e Información Complementaria para Entes Cooperativos. Este informe 31, dentro del CECIT, también lo van a encontrar en la página de la Federación. Sin perjuicio de que lo van a encontrar ahí, y que sería interesante que como tarea de investigación mínima, los busquen esta información en la página de la Federación, en la página que les listé hace unos minutos, para que se vayan familiarizando con el sitio donde encuentran la información. Ahí van a encontrar la RT24 original, van a encontrar la RT51, que es la que establece el nuevo texto de la resolución técnica número 24, van a encontrar este informe número 31 del área contabilidad. Todo es absolutamente gratuito y no requiere loguearse y no requiere ningún tipo de contraseña. En materia bibliográfica, la bibliografía recomendada por la cátedra es la guía práctica de balances de Mariel Orieta, que también es un libro que ha sido sugerido o recomendado para otros temas que hemos tratado en Contabilidad 3. Y otro libro específico sobre el tema es el que se llama Normas Contables para Entes Cooperativos, de Carlos Federico Torres. Es un libro de Bullati, es un homónimo en parte de nuestro profesor Carlos Darío Torres. Este profesor Carlos Federico Torres es un profesor de la Universidad de Santa Fe. Entonces, ya puestos en conocimiento de la bibliografía adecuada, vamos a empezar a trabajar concretamente con algunas características de los entes cooperativos que de alguna manera determinan la razón por la cual estos entes requieren de una norma particular que contiene normas de medición, algunas normas de medición, y normas fundamentalmente de exposición, con algunas características distintivas y diferentes respecto a lo que son los entes comerciales, industriales o de servicio. Tengamos en cuenta entonces que tenemos normas para entes comerciales, industriales y de servicio que persiguen fines de lucro, entes que no persiguen fines de lucro, que son los entes sin fines de lucro, y normas de exposición para cooperativas. El artículo 2 de la ley 2337, ley que les contaba, en la ley de cooperativa, es la ley que les contaba que es la ley que se crea, se dicta en el año 1973, y ley sobre la cual se basa originalmente la RT24, y en la cual se ha trabajado en forma conjunta entre la gente de cooperativas y mutuales y gente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. La ley 2337 en su artículo segundo establece que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Características de solidaridad, de voluntad, de carácter igualitario. Una situación, el artículo 4 de la ley de cooperativas, define lo que es el acto cooperativo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de lo que es el acto de comercio. El acto de comercio originalmente formaba parte del Código de Comercio que allá por el agosto del 2015
se convirtió en Código Civil y Comercial. Se unificaron, el Código Civil teníamos por un lado, con el Código de Comercio que teníamos como por otro lado, y se unificó en el Código Civil y Comercial con vigencia a partir de agosto del 2015. Originalmente el Código de Comercio preveía o definía lo que es el acto de comercio, y lo definía como definía que era un acto de comercio toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, ya sea en el estado en que se adquirió o haciendo una modificación. Lo traigo a colación porque, de alguna manera, el acto de comercio define a lo que es una actividad comercial desarrollada por sociedades comerciales o por personas humanas. La persona humana también puede desarrollar una actividad comercial. Pero nosotros trabajamos sobre personas jurídicas. La ley de cooperativa, esta ley 2337, define al acto cooperativo y lo define de manera diferente a lo que es el acto de comercio definido por el artículo 8 de la ley 2337. Y dice que los actos cooperativos son los realizados por las cooperativas y sus asociados. Cooperativas y sus asociados. Y por aquellas entre sí. O sea, por un lado la cooperativa con un acto que realiza la cooperativa con su asociado, un acto cooperativo. Si realiza un acto cooperativo entre las cooperativas entre sí, estamos frente a un acto cooperativo en el cumplimiento del objeto social y la constitución de sus fines institucionales. Estos actos pueden ser compra de un bien a la cooperativa, que un asociado trabaje para la cooperativa, que use los bienes de la cooperativa, que obtenga un crédito de la cooperativa. Ese es un acto cooperativo. También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas. Esto le da la posibilidad de abrir la cooperativa y no que haya solamente actos entre los asociados o socios de la cooperativa, sino que también se presten servicios cooperativos o se realicen actos cooperativos con terceros. O sea que está habilitada la posibilidad de prestar servicios a terceros, cosa que originalmente no ocurría. Las cooperativas, cuando se crean originalmente, allá por el año 1844, se crea lo que se llama los pioneros, se escribe así, Rochdale, me imagino que se pronuncia Rochdale, se escribe Rochdale. Son los pioneros Rochdale, que son los primeros que constituyen la cooperativa de obreros y artesanos. En esa época no se permitía, no estaba permitido que las cooperativas realicen actos cooperativos con terceros. Hoy sí se los permite, pero ya vamos a ver las consecuencias que tiene, legales y normativas, que tiene la realización de actos con terceros. La Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, también define a la cooperativa como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas. Fíjense, en la terminología hablamos de propiedad conjunta, propiedad y control democrático, que la diferencia de las otras organizaciones, como ser las empresas que son controladas por el capital o por el gobierno. En las cooperativas el control es democrático, la propiedad es de los asociados. Hace rato
tanto, les nombré como al INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En adelante vamos a hablar de INAES, que en el último orden reemplazó al INASIM. Originalmente era el INAC y en última instancia reemplazó al INASIM. Desde el 2000, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es el organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. Nosotros acá vamos a poner énfasis en la acción cooperativa. O sea, nos mueve, la mutual se rige en materia contable por las disposiciones contenidas en la resolución técnica número 11. Cooperativas, en tanto, se rigen por las disposiciones emanadas de la resolución técnica número 24. Insisto, cuyo texto ordenado está en la resolución técnica número 51. Hay algunas diferencias entre lo que son cooperativas y mutuales, más allá de que tenga al ente de control, promoción y desarrollo en la misma institución, que es INAES. Las cooperativas desarrollan una actividad económica orientada a la producción de bienes y servicios y al mercado. O sea que se pueden prestar a través de sus asociados servicios a terceros. En cambio, las mutuales no. Las mutuales realizan prestaciones destinadas exclusivamente a sus asociados. Las cooperativas tienen un capital, al igual que las mutuales. El capital de las cooperativas corresponde a los asociados. Los asociados tienen derechos económicos sobre el capital de la cooperativa. Tienen derecho a retirar el capital cuando se retiran de la cooperativa. El efectivamente integrado, acuérdense que nosotros tenemos un capital suscripto, que es el compromiso de aporte que originalmente se hace cuando se constituye un ente, en este caso una cooperativa, se constituye a través de un estatuto. Ahí tenemos un capital suscripto, el compromiso de aporte. A medida que se va integrando el capital, tenemos lo que es efectivamente integrado. Entonces, cuando un asociado se retira de la cooperativa de trabajo, de una cooperativa puede ser de trabajo, de consumo, de crédito. Cuando se retira de la cooperativa, ya sea por propia voluntad o porque de alguna manera se le dio de baja por decisión de los órganos de administración o de la asamblea, tiene derechos económicos sobre el capital efectivamente integrado. En cambio, en las mutuales, como en todos los entes sin fines de lucro, el capital es de la entidad. Cuando un asociado se retira de la mutual, no se lleva nada, no se lleva absolutamente nada. Cuando se retira de un ente sin fines de lucro, no se lleva absolutamente nada. Otra diferencia entre cooperativa y mutual es que en las cooperativas el asociado tiene derecho sobre los excedentes repartibles que se pueden distribuir como anticipo de retorno. Y acá empiezo a introducir un concepto que es el de excedente repartible. Y a lo largo de la charla vamos a ir clarificando a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de excedente repartible, y cuáles son las características y cuál es el origen de ese excedente repartible. En las mutuales no existe ninguna posibilidad de repartirse excedentes, sino que los excedentes directamente se capitalizan. La noción general de mutualidad es cambio
intercambio. La noción general de cooperativa es cooperación. Cooperación y operatividad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escucha bien? Sí, profe. ¿Se entiende? Características de los entes cooperativos. Y esta característica de los entes cooperativos la saqué directamente del artículo 2 de la ley 2337, y la resolución técnica 24 repite algunos de estos conceptos o de estas características contenidas en el artículo 2 de la 2337. Veamos cuáles son las características. Tienen capital variable y duración ilimitada. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. No ponen límite estatutario máximo. O sea, pueden ser infinitos asociados. Sí tienen un límite mínimo. No puede constituirse una cooperativa con menos de 10 asociados. E incluso, en el caso de cooperativas de trabajo, se puede constituir una cooperativa eventualmente y temporariamente por menos de 10, pero siempre más de 6. Esto requiere una autorización del INAES. Y esta autorización del INAES está prevista en la resolución 324/94, que es del INAC. ¿Me siguen? O sea, el número mínimo de asociados es 10. No puede haber menos de 10 asociados para constituir una cooperativa, salvo que se trate de una cooperativa de trabajo, que puede tener hasta 6 temporariamente, con autorización del INAES, que es el órgano de control de las cooperativas y de las mutualidades. Pero nosotros vamos a hablar estrictamente de cooperativa. Si tiene, para que tenga más de 6 y menos de 10, requiere de una autorización del INAES para que temporariamente pueda operar de esa manera. Y esa autorización, esa norma, digamos, surge de la resolución 324 del año 1994, emitida por el INAC, Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que luego fue reemplazado por el INACIN, que luego fue reemplazado por el INAES. ¿Está claro eso? Cada asociado tiene derecho solo a un voto, cualquiera sea el número de cuotas sociales que posea. O sea, un asociado puede tener más de una cuota social, pero en la asamblea vota la persona, no la capital, no la cantidad de cuotas. Por eso decíamos, en algún punto de lo que va de esta charla, que el gobierno es absolutamente democrático y que no está gobernado por el capital ni por los órganos de gobierno. Hay 100 asociados, hay 100 votos, aunque un asociado tenga la mitad del capital social. Me voy a un extremo de ejemplo bastante difícil de que se dé, pero que quede claro esa situación. Hugo Nazar, aunque tenga 3 cuotas sociales, tiene derecho a un solo voto en la asamblea de la cooperativa. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales en la medida que el estatuto lo autorice. Si el estatuto dice que por las cuotas sociales se va a pagar una cantidad, un determinado interés, un monto de interés, es válido pagarlo. Después vamos a ver cómo es el esquema de pago. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. Si hay un excedente, cosa que no debiera ocurrir, porque por definición lo que se debe cobrar en cualquier tipo de cooperativa es el costo del servicio prestado. Eso debe ser igual al precio de venta, de manera que el excedente sea igual a 0. Pero como es provisoria la determinación del costo, también es probable que surja un excedente entre el precio de venta del bien o servicio
que brinde la cooperativa y el costo de ese bien. Entonces, en la medida en que los excedentes se produzcan como consecuencia de operatorias relacionadas con la gestión cooperativa y realizadas con asociados, y se genera un excedente, ese excedente se puede repartir entre los asociados. Y se reparte, se debe repartir en proporción al uso de los servicios sociales. Por ejemplo, si estamos en presencia de una cooperativa de trabajo, se reparte el excedente en función al trabajo brindado por los asociados a la cooperativa. Si estamos en presencia de una cooperativa de consumo, el excedente se genera, se reparte en función al consumo realizado por cada uno de los asociados. Si estamos en una cooperativa de crédito, en función a los créditos otorgados o utilizados por los asociados. ¿Está claro? Fomentan la educación cooperativa y su integración. Más adelante vamos a ver que de los excedentes repartibles, ya hace unos minutos incluí como palabra clave los excedentes repartibles, antes de que se produzca la distribución en proporción al uso de los servicios sociales a favor de los asociados, debe retenerse un importe para fomentar la educación cooperativa y su integración. Y debe probarse ese fomento que se hizo tanto de la educación cooperativa y su integración, incluyendo en los estados contables información complementaria donde se informe el origen de los fondos y el uso que se les da a esos fondos. De que hay que hacer una notita que después la vamos a ver. El modelo está en el informe 31 que les mencioné al principio. Prestan servicios a sus asociados y en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, también a no asociados. O sea, no está permitido que el 100% de los servicios se presten a terceros, aunque hay actividades, por ejemplo, hay ejemplos, ustedes lo van a encontrar también ahí en el libro de Torres, ejemplos de cooperativas de trabajo que prestan servicios públicos de transporte público de pasajeros. Sí, imagínense que si en ese caso prácticamente gran parte del trabajo, es decir, 100%, se presta a tercero. Entonces, en ese caso no hay limitaciones. Pero en otros tipos de cooperativa hay algún tipo de limitación con los servicios que estén a tercero. Tengamos en cuenta una cuestión, yo les decía hace rato, de los excedentes repartibles, y creo que ya de alguna manera se los mencioné. El excedente repartible es el que se genera como consecuencia de la gestión cooperativa con asociados. Cuando hay, salvo en el caso del ejemplo que les di recién, la cooperativa de trabajo que brinda transporte público de pasajeros, eso es todo excedente repartible, lo que se genere, la diferencia entre la venta y el costo. Lo que se genere como consecuencia de gestión cooperativa con terceros, o sea, con no asociados, no forma parte de los excedentes repartibles. Van a formar parte de una reserva especial. O sea que si se le brinda servicio a tercero, salvo que se trate de una cooperativa de trabajo, se brinda servicio a tercero, en ese caso, lo que se genera como excedente no es repartible, sino que forma parte del patrimonio de la cooperativa que tiene como destino final el Estado o a otra cooperativa. O sea que cuando se disuelve una cooperativa, lo que sea reserva especial no forma parte, no se reparte entre los asociados. Otras características
Otra característica de la cooperativa es que limita la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas. O sea, la responsabilidad limitada a el valor de las cuotas. Y en este caso hablamos de las cuotas sociales suscriptas. Entonces, hace rato se menciona que la devolución, el derecho a que se reintegre el valor de las cuotas sociales es lo que ha sido efectivamente integrado. Disponen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial final en caso de liquidación. Bueno, un poco me adelanté hace rato, en realidad no es que me adelanté, sino que venía a colación a lo que me estaba mencionando, que las reservas, en la cooperativa vamos a encontrar dos tipos de reserva. Reserva legal, que tiene su origen en la ley 2337, y la reserva especial, que también tiene su origen en la ley 2337. Ninguna de las dos es repartible. Y el sobrante patrimonial, no haya liquidación, o sea, la diferencia entre el patrimonio neto total y el capital social, sobre el cual tienen derecho a que se les reintegre, a que sea reintegrado a los asociados, eso es sobrante patrimonial. Repito, patrimonio neto menos el capital social al cual tienen derecho los asociados, al cual tienen derecho al reintegro los asociados. Ese es el sobrante patrimonial. Y ese sobrante patrimonial, en caso de liquidación, queda a favor de otras cooperativas o del Estado, según lo prevea el estatuto. Si no lo prevé, queda a favor del Estado. Vamos a los registros. La ley 2337 establece en su artículo 38 que, aparte de los... la ley 2337 dice, pues yo acá le puse ex 44 del Código Civil, la ley 2337 dice en su artículo 38 que además de los registros establecidos como obligatorios por el artículo 44 del Código de Comercio, deben llevarse. Eso debe leerse así. Debe leerse ahora como artículo 322, porque hace rato les comentaba, tangencialmente, que en el año 2015, a partir del 15 de agosto del 2015, se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Ustedes ven el cursor ahí? Se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Lo que era el artículo 44 del Código de Comercio, hoy es el artículo 322 del Código Civil y Comercial. Entonces, no se modificó, no se ordenó y se modificó el texto de la ley 2337. Entonces debe leerse que los registros indispensables que debe llevar un ente cooperativo, aparte de los obligatorios del 322 del Código Civil y Comercial, van a ser los siguientes. El Código Civil y Comercial habla del libro diario y del libro inventario y balances. Es un solo libro, ¿no? Se llama así, libro de inventario y balances. Y el libro diario. Esto ya lo conocemos porque esto en definitiva lo tiene que llevar cualquier tipo de ente. Más los libros especiales, a los cuales está obligado los entes cooperativos, son el registro de asociados, actas de asambleas, actas de reuniones del Consejo de Administración y los informes de auditoría. Informes de auditoría elaborados por el síndico, en caso de que sea uno solo, por lo que se llama la comisión fiscalizadora, que es una comisión con más de un síndico, necesariamente con número impar. Tienen que ser 3 síndicos. Y también, a su vez, debe llevar un libro de acta de reuniones. Estos libros tienen que cumplir con los requisitos de rúbrica, igual que los exigidos por el Código de Comercio para los entes comerciales. La rúbrica de estos libros la hace, bajo la supervisión de la INAES, la Dirección Provincial de Cooperativas. En Salta se ubica en la calle Pedernera, entre Belgrano y Güemes. Resoluciones del INAES en materia contable. Insisto con algo que parece cargoso, pero que lo quiero dejar claro. El INAES
existe como INAES desde el año 2000. Antes se llamaba INAC, originalmente, Instituto Nacional de Acción Cooperativa, y luego INACIM, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual. A partir del año 2000 se llama INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Insisto con esto, esta resolución es del INAES, porque es del año 2002. Pero, si por ahí ustedes encuentran una resolución, como hicimos mención hace rato, no me acuerdo qué punto particularmente era la resolución 924, hablábamos de la resolución 324 del año 94, era una resolución del INAC. Fíjense, en el año 94 estaba vigente el INAC, porque el INACIM se crea en el año 1996 y reemplaza al INAC. Esta resolución, la 1150, establece que los estados contables de cooperativa y mutuales deberán presentarse expresados en moneda constante, aplicando la resolución técnica número 6. Hay algunas resoluciones que están vigentes aún respecto a algunas cuestiones contables, y son resoluciones que se refieren concretamente a registros por medio mecanizado electrónico y a rúbrica de libros. No vamos a hacer mención a eso, nos interesa este tema. Para los entes cooperativos se aplica la resolución técnica número 6 para presentar los estados contables en moneda constante. Luego la resolución 1151 dice que en los estados contables de cooperativas y mutuales deberán aplicarse las normas de las resoluciones técnicas emitidas por la FAPSE. Esto era necesario en ese momento que se plantee, era necesario que haya una resolución de estas características, debido a que hasta ese momento se emitían estas normas en forma interna. Las cooperativas tenían sus propias normas y estaban contenidas en la ley 2337. Entonces, ¿qué dice esta resolución? La 1150 dice apliquemos las normas de la Federación, RT6, para ajustar los estados contables. Y la 1151 dice, tanto las cooperativas como las mutuales deben aplicar todas las normas emitidas por la FAPSE. Las cooperativas hoy tienen la resolución técnica número 24 y las mutuales aplican la resolución técnica número 11, considerándola dentro de entes sin fines de lucro. En el año 2003, la resolución número 1424 prohíbe la aplicación del ajuste por inflación a partir del 26 del 3 del 2003. El año pasado, o mejor dicho, este año, en Contabilidad 2, cuando hacíamos la introducción de ajuste por inflación, en algún momento, en teoría, conversábamos de los periodos que tuvo vigencia el ajuste por inflación. La resolución técnica número 6 se dicta en el año 1984. Hubo un periodo donde estuvo suspendida su utilización, hasta el año 2002. En el año 2002 se vuelve a utilizar los estados contables, se vuelve a reexpresar los estados contables por inflación durante un año. Y en el 2003 se suspende la aplicación del ajuste por inflación por entender que estábamos bajo un contexto de estabilidad monetaria. La resolución lo que hace es suspender también la aplicación para las cooperativas. Y esta resolución asimismo confirma que respecto al contenido y la forma de los estados contables a presentar por ente cooperativo deberán aplicarse las normas de las resoluciones técnicas de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencia Económica, incluidas las interpretaciones, que a esa fecha no había, ¿no? Pero las interpretaciones que se hacen sobre las normas contables, las resoluciones técnicas, son de carácter obligatorio en cuanto a su aplicación. Una interpretación que ustedes seguramente han visto hace poquito tiempo, cuando han visto el estado de flujo de efectivo, es la interpretación número 2 de la FAPSE, que se refiere a situaciones particulares que requieren una interpretación de la resolución técnica número 8 en lo referido al estado de flujo de efectivo.
esa interpretación es de carácter obligatorio su aplicación para los estados contables, como las mismas resoluciones técnicas. Entonces, nosotros tenemos como conclusión, para las cooperativas las normas de la federación tienen el carácter de legales, evitando la existencia de sistemas de normas diferentes para temas similares. Al principio le dije que se trabajó en forma conjunta entre la FAPSE y el INAES, o ya lo nombro el INAES. Al principio le decía a las entidades, o sea, quienes representan y controlan o ejercen el poder de policía de los entes cooperativos, y le digo, se trabajó en forma conjunta entre la Federación y el INAES para evitar la colisión de normas. Que no surja un problema de interpretación, porque la ley 2337 dice una cosa y la resolución técnica 24 dice otra cosa. Entonces las cooperativas aplican exclusivamente las normas dictadas por la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias. Vamos a meternos ya de lleno en el tema contable. A ver si hay alguna duda hasta acá en esta presentación, donde he pretendido de alguna manera dejar claro el por qué las cooperativas requieren normas particulares para la exposición de los estados contables. Cuéntenme si hay alguna duda. Y si no hay ninguna duda, ya sea por chat o si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarlo, no hay ningún problema. Luego de la pregunta lo cierra para evitar ruidos. Excedente repartible, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. mucho. ¿Podría volver a explicar el concepto de excedentes repartibles? Es que todavía no lo expliqué. Simplemente, y se menciona el mismo superficialmente. Ahora, en un rato lo explico bien profundamente para que quede bien claro. Lo que pretende hacer una introducción teórica del por qué las cooperativas tienen un tratamiento especial, tienen una norma particular. Porque podemos pensar tranquilamente que a las cooperativas se le podrían aplicar las normas de la 9 o las normas de la 11, más cerca de la 11 que de la 9. Pero como hay una situación particular ahí en el medio, las cooperativas de alguna manera pueden desarrollar algún tipo de comercial, algún tipo de actividad comercial, pero no tienen propósito de lucro. El asociado tiene derechos económicos sobre el capital efectivamente integrado, cosa que no ocurre en los entes sin fines de lucro, donde si usted es socio o socia de un club de fútbol, que es un ente sin fin de lucro, una asociación deportiva, el día que decide dejar de ser socio, deja de pagar su cuota social, se retira y no se lleva absolutamente nada. Si es asociado a una cooperativa de trabajo, el día que se retira dice, yo integré el 100% del capital, tengo derecho a que me reintegren, me devuelvan, tengo derechos económicos sobre ese capital. ¿Está claro? Entonces, cuesta clasificarla de una u otra manera, por tal razón se ha considerado pertinente, evitando colisión de normas. Se ha evitado decir, no, la 2337 dice una cosa, la RT24 dice otra cosa. ¿Cuál es la decisión que tomamos? Entonces, se ha buscado trabajar en forma conjunta. Por eso ustedes van a ver que en la resolución técnica 24 hay muchas de las normas que copia a lo que dice la ley 2337. Y eso no está mal. Porque una es una norma legal y la otra es la norma contable. Lo que pretende la norma contable es respetar la norma legal y darle un marco contable a la exposición y en algunos casos a la medición y a la auditoría de los entes cooperativos. Fíjense, ustedes lo tienen que buscar en la página de la Federación de esta manera: Resolución Técnica número 51. La resolución técnica número 51 se titula Nuevo texto de la resolución técnica número 24, que son normas profesionales, aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos. El nuevo texto de la 24
incluye modificaciones sustanciales en lo que se refiere a procedimientos de auditoría. No así en temas de exposición contable. ¿Por qué? Porque la 24 estaba contextualizada en lo que fue la resolución técnica número 7. Resolución técnica número 7 que establecía normas de auditoría, que ustedes la van a ver en su momento cuando estudien auditoría. Hoy está vigente la resolución técnica número 37, sustancialmente modificada, que modifica sustancialmente las normas de la resolución técnica número 7. Entonces, en lo que es procedimiento de auditoría para ente cooperativo, la resolución técnica 24 ha quedado sumamente desactualizada, y ahí empezaba a generarse colisión de normas, porque había que aplicar lo que dice la 37, pero teníamos una resolución que decía otra cosa. Entonces, ¿qué ha pasado con la 51? Han hecho un nuevo texto y han adecuado todo lo que han adecuado algunas cuestiones contables, que, digo bien, han adecuado, porque nosotros para analizar algunas cuestiones contables no teníamos que ir a alguna resolución del INAES o del INAC, y ahora está incluida dentro de la resolución técnica número 51. Entonces, objeto y alcance de la resolución técnica número 51. Establece normas particulares de presentación de estados contables para uso de terceros, de los entes cooperativos, excepto entes financieros y de seguros. ¿Por qué los exceptúa a los entes financieros y a los entes de seguros? Estamos hablando de entes financieros que están constituidos en forma de cooperativa y entes de seguro que están constituidos en forma de cooperativa. ¿Por qué lo excluye? Acá encontramos bancos, cajas de crédito y seguros que tienen su propia norma, por eso los excluye. Tienen su propia norma, los criterios de medición y exposición para entes financieros, digo bancos, y entes de seguro, digo compañías de seguro. Los criterios de medición y exposición están impuestos por sus organismos de control, que son el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguro de la Nación. Pero ojo, que las normas de medición y exposición estén impuestas por estos organismos que los controlan, Banco Central de la República Argentina y Superintendencia de Seguro de la Nación, no obsta a que se apliquen determinados aspectos establecidos dentro de las normas aplicables a todos los entes cooperativos. Y entre estos aspectos tenemos, por ejemplo, la clasificación de los excedentes repartibles y no repartibles, que enseguida vamos a profundizar cuáles son repartibles y cuáles son no repartibles, con la intención de dejarlos clarísimos. Que los excedentes se asignen de acuerdo a la ley de cooperativa, que se informe acerca de las erogaciones destinadas a la educación y promoción cooperativa y la capacitación del personal. ¿Se acuerdan que yo hace rato les mencionaba, e insisto, les mencionaba superficialmente, porque lo vamos a profundizar ahora ya en el análisis directo de la resolución técnica 24, les mencionaba que antes de repartirse los excedentes entre los asociados deben constituirse reservas y pasivos con fondos destinados a la educación y promoción cooperativa y a la capacitación del personal. Entonces, los entes, estas entidades que se rigen por los dispuestos por su entidad de control, el Banco Central, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, también tienen que cumplir estos requisitos definidos en la Resolución Técnica 24 y en la Ley 2337. También deben respetar lo que es constitución y recomposición de las reservas, presentar resultados por secciones, inclusión de cuentas de patrimonio neto propias de la cooperativa, informar acerca del capital pendiente de reintegro de los
personas, de los asociados que se han ido retirando de la cooperativa. Las normas de la resolución técnica número 51 son un complemento de las normas generales de exposición contable de la 8 y de las particulares de la 9. Ya lo dije a esto. La resolución técnica número 8 en su articulado prevé que, de acuerdo a la característica de las actividades, se dicten normas particulares. Las normas particulares, o sea que a las cooperativas se le aplica la terminología, las definiciones de la resolución técnica número 8. Ejemplo, clasificación en activos corrientes y no corrientes, clasificación de pasivos corrientes y no corrientes, compensación de partida de ajuste de la evaluación, otras pautas para la clasificación de los activos en corriente y no corriente, fraccionamiento de los rubros, etc. Son todas normas incluidas dentro de la RT8. Se aplican a la entidad cooperativa exactamente lo mismo. Y se aplican las normas de la RT24. Pero ¿qué pasa si hay algo que no está previsto en la RT24? Supletoriamente se aplican las normas de la resolución técnica número 9, que son normas para entes comerciales y neutrales de servicio. Y son aplicables, se aplican esas normas. ¿Está claro? En la guía de aplicación de las normas generales, como normas de medición, y a modo de recordatorio, veamos la RT16, ustedes la han visto en contabilidad 1, y nosotros normalmente la nombramos, es la que establece el marco conceptual para situaciones no contempladas. La RT16 establece las características de la información, los requisitos que debe cumplir la información contable, las restricciones, la definición de activo, la definición de pasivo, la definición de patrimonio neto, etc. La RT17 y 18, criterios de medición en general. La RT41, que la consideramos aplicable a la RT41 antes de que se emita la RT51, pero la RT51 ratifica que para las cooperativas se aplica la RT41. ¿Se acuerdan de qué se trataba la RT41? Un título informativo. ¿Saben de qué? ¿Hay alguien por ahí? Y parece que me dejo solo, che. Hay un sí, profe, de las 6:36, ya son las 7:08. Para entes pequeños y medianos. ¿Qué lo googleado o se acordaba? No, sí me acuerdo algo. ¿Se acuerdan? Bueno, me parece, está bien informada. El RT41 es la norma de establece criterios de medición para entes pequeños y medianos, como bien dice usted. Se divide en tres partes, una parte parte general, la RT41 segunda parte se refería a normas de medición para entes pequeños y la RT41 tercera parte para normas de medición para entes medianos. Las cooperativas se pueden calificar como ente pequeño o mediano. Esta es una calificación que se hace en función, uno de los parámetros que se tiene en cuenta es el importe de ingresos que ha tenido en el año inmediato o anterior. Funciona a eso, se lo califica como pequeño o mediano. Si no califica como ente pequeño o mediano, califica como ente ni pequeño ni mediano y aplica las normas de medición de la RT17. Ya hablamos de ese tema, si quieren lo pueden repasar en la clase cuando hicimos la presentación. Yo hablé cuando hice la presentación del estado de situación patrimonial de esta situación. La RT51 ratifica que las cooperativas pueden aplicar normas para entes medianos y pequeños. Tengamos en cuenta que son normas que tienen un grado de complejidad mucho menor a la complejidad que tiene la resolución técnica número 17. Pero también
consecuencia que genera esta situación de utilizar menos información menos compleja es que la información que brinda también es más simple y que en algunos casos en particular no ayuda a tomar las mejores decisiones. Pensemos en cualquier situación que se nos presente en la vida, mientras mejor información tengamos, mejor decisión vamos a poder tomar. Vamos a tomar decisiones en función a la experiencia, o en función a la información que tengamos, y no en base a la intuición. Eso es aplicable a todos los órdenes. Y en el caso de que tengamos una cooperativa que desarrolle una actividad agrícola o ganadera, prevalece como norma a utilizar las normas contenidas en la resolución técnica número 22, que se refiere a normas contables para entidades agropecuarias. Capital. Ya veamos lo que dice la resolución técnica número 51. Insisto con una cuestión. Lo que dice la resolución técnica 51, la resolución técnica número 24, es gran parte lo que dice la ley 2337. Recuerden este concepto. Se trabajó, y lo dice en los considerandos de las normas, tratando de evitar la colisión de normas. Evitar, la ley dice esto, la resolución técnica dice eso. ¿Cuál aplico? Se evitó eso, entonces directamente se copió lo que dice la ley en la resolución técnica. Cosa que no es criticable desde ningún punto de vista, sino que es una forma de ordenamiento. El capital de las cooperativas está constituido por cuotas sociales indivisibles y de igual valor. Cuotas que son nominativas y pueden ser representativas de uno más. Pueden transferirse entre los asociados, pero esa transferencia puede hacerse solamente bajo la autorización del Consejo de Administración, que es el órgano administrativo de las cooperativas. Deberá constar en acciones representativas de uno o más cuotas que revisten el carácter de nominativas. Esto ya lo dije. Y se integran al suscribirse como mínimo al 5%. Yo noto mucho problema en los exámenes, cuando por ahí le toca hablar a los alumnos, no sería el caso de ustedes, cuando se tienen que identificar al capital suscripto del capital integrado. El capital suscrito es el compromiso de aporte. Yo me comprometo a hacer un aporte de 10 pesos o de 100 pesos. ¿Sí? Ese es el compromiso de aporte que aparece en el estatuto. Es un crédito que tiene a favor la cooperativa o un crédito que tiene a favor cualquier ente si se ha constituido de una SRL, por ejemplo. Hay un compromiso de aporte de 100 pesos. ¿Qué pasa en una sociedad comercial? En una sociedad comercial, al hacer el compromiso de aporte, dice: yo me comprometo a aportar tanto. Entonces automáticamente surge un crédito a favor de la empresa, un crédito a favor de la cooperativa en este caso. Pero al momento de la suscripción hay una obligación de integrar una parte. Esa integración en una sociedad, en una SRL, en el caso de que el compromiso de aporte, o sea, la suscripción, sea en efectivo, debe integrarse el 25%. O sea que yo al momento de firmar el contrato digo: che, yo voy a depositar 100. Voy a aportar 100 pesos en esta sociedad. Y acá dejo 25. Fehacientemente probado. El saldo, 75, puedo aportarlo en hasta 2 años. Eso es lo que ocurre en una sociedad comercial, concretamente en una SRL, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa en una cooperativa? Por estatuto, instrumento público, me comprometo a aportar 100
Y en el momento en que me comprometo a aportar 100, en el momento que suscribo los 100, tengo que integrar como mínimo el 5%. Estábamos hablando de un compromiso de aporte en efectivo, ¿no? Entonces, me comprometo a aportar 100, automáticamente la cooperativa tiene un crédito por 100, cuenta aporte de los asociados, e integro 5. O sea que el crédito pasa a ser 95. Eso es mínimo. Se puede pautar en el estatuto que al suscribirse haya que integrar el 100%, porque es un acuerdo de parte. No se olviden que un contrato, un estatuto, es un acuerdo de parte. La ley obliga, dice, bueno, si es la ley de sociedades comerciales, la ley general de sociedades dice, si suscribís 100, tenés la obligación de integrar como mínimo el 25. Siempre hablando de aporte en efectivo. La ley de cooperativas dice, suscribís 100, como mínimo pone 5. Ahora, si el contrato dice que suscribís 100 y debes integrar los 100, es una condición que es ley para las partes. Bueno, la ley dice como mínimo el 5%. Y la integración debe completarse dentro de los 5 años de la suscripción. Hoy se firma el contrato, hoy se genera el compromiso de aporte, se aporta el 5%, se integra, y el otro 95% tiene 5 años para integrar. Esto es, insisto, lo que dice la ley. El convenio entre las partes puede ser diferente. El convenio entre las partes dice, no, aportamos 100 e integramos los 100 y lo demostramos. La demostración cabal hoy es un depósito en una institución financiera, concretamente en el Banco Macro. Y persona jurídica, en el caso de sociedades comerciales, está aceptando que una certificación firmada con firma certificada de contador público se informe que se ha integrado ese mínimo legal o lo que dice el contrato de acuerdo a lo que hayan pautado los socios. ¿Está claro esto? Sí, profe. Edith Susana Cruz, ¿se entiende lo que digo? Darío Díaz. Profe, Sí. ¿Quién ¿a está qué hace hablando? referencia? Mariana Abigail Reynoso. Sí, sí. Sí, ¿A qué hace Mariana. referencia el segundo ítem que dice deberá, el segundo ítem, ¿a qué hace referencia? Ese no me quedó muy claro. Este deberá completarse dentro de los 5 años de suscripción. Sí, ese. Usted tiene, se firma el contrato, se firma el estatuto y hay un compromiso. Hay 10 asociados. Acuérdense que para las cooperativas, salvo que sea una cooperativa de trabajo con autorización, el mínimo son 10 asociados. Dice que el capital va a ser de 1.000. 10 asociados aportan 100, se comprometen a aportar 100 pesos cada uno. ¿De acuerdo? Entonces el capital es 1.000. De los 100 pesos es obligación integrar, o sea, depositar en la caja de la sociedad, de la cooperativa en este caso, como mínimo 5 pesos. Quedan por integrar 95. Y esos 95 tienen un plazo de 5 años para integrar. De acuerdo a lo que dice la ley. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Para una SRL, por ejemplo, es el mínimo que se debe integrar es el 25%. Y el plazo para cancelar esa integración, o sea, para completar todo el compromiso de aporte, son 2 años. Insisto, estos son mínimos. Si usted hace una sociedad conmigo y usted me dice, che, la plata la tengo que poner en el momento en que constituyamos la sociedad, porque si no, no funciona esta sociedad, ahí el mínimo legal se cumple ampliamente. Cuando hablamos de capital variable, hablamos que en el caso de las cooperativas, el ingreso y el egreso es
absolutamente libre. Y el capital no requiere ser inscripto en ningún registro. Tengo que hacer necesariamente la comparación con las entidades comerciales. Ustedes han visto que nosotros venimos hablando de capital, de la intangibilidad del capital en las sociedades comerciales. Entonces nosotros decimos, lo vemos fundamentalmente cuando hablamos de la aplicación de la resolución técnica número 6 y hacemos el ajuste de capital y cuando represamos el capital, en la registración utilizamos una cuenta que se llama ajuste de capital. Si hacemos la represión de bienes de uso, hacemos bienes de uso a RECPAM. Si hacemos la represión de bienes de cambio, hacemos bienes de cambio a RECPAM. Cuando hacemos la represión del capital, no hacemos RECPAM a capital, sino hacemos RECPAM a ajuste de capital por la indivisibilidad del capital. El capital no se puede modificar hasta tanto no se modifique el contrato y ese contrato no sea modificado en el registro respectivo, que sería el Registro Público de Comercio, que hoy es una entidad que depende, un ente que depende de la Inspección General de Personas Jurídicas, acá en Salta. En el caso de las cooperativas no se requiere ese registro, es libre el ingreso y el egreso de los asociados. El ingreso de los asociados requiere el aporte del capital según lo que prevé el estatuto. El estatuto prevé que para los nuevos ingresos, el valor de la cuota de capital, por ejemplo, va a ser el valor de 100 litros de nafta super, o 100 litros de nafta infinia, o 100 litros de nafta de la que sea, teniendo en cuenta que por distintas causas no se puede establecer un valor fijo en términos nominales porque lamentablemente la inflación come esos fondos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, conozco cooperativas que tienen un importe, el importe de la cuota, de la acción, es igual a la mitad del salario mínimo vital y móvil vigente al momento del ingreso del asociado. Bueno, el asociado ingresa, aporta la mitad del salario mínimo vital y móvil, o aporta los 10 litros, el valor de 10 litros de combustible y ya es socio de la cooperativa, ya es asociado a la cooperativa. Se produjo un incremento del capital social y no hay que inscribirlo en ningún lado, simplemente hay que registrar en un libro específico. Vieron que hace rato nombrábamos los libros obligatorios, y en uno de los libros obligatorios, establecido por el artículo 38 de la ley 2337, es el registro de asociados. Y ahí se registra cuánto es el aporte de capital, cuánto es lo suscripto y cuánto es lo integrado. Eso estoy respondiendo a una pregunta de por qué el capital es variable, el producto que me decía Julián. O sea que el capital de los estados contables varía todos los años con un monto diferente. Exactamente. Exactamente. Varía todos los años y dentro del año varía. Puede subir y puede bajar. Y no es necesario inscribirlo en ningún registro, sí llevar información complementaria en un registro especial. Y la RT24 prevé como información complementaria que se presente un informe detallado de los últimos 5 años del capital, de la variación que sufrió el capital. ¿Por qué 5 años? Porque hay un plazo para completar la suscripción de 5 años. Bueno, acá yo hice varias veces la aclaración, me trae a colación en la diapositiva, que llámese suscripción. Y insisto con este tema porque pregunta de examen es la diferencia entre capital suscrito e integrado. Y es tan sencilla que mucha gente no la sabe. Entonces prefiero repetirla. Algunos van a decir, no, pues eso ya lo hemos visto en primer año del Colegio Nacional, pero no importa, hay gente que no, me parece que no está de más repetir algunas cosas y recordarlas. Este compromiso de aporte
el 100% que debe integrarse en un 5% y en saldo 5 años se refiere a el aporte en caso de que sea en efectivo. En el caso de aporte de bienes, solo pueden aportarse aquellos susceptibles de ejecución forzada. Obligaciones de dar, por ejemplo, un auto, un inmueble, y el aporte no se debe integrar 100% al momento de la suscripción. Y acá algo que hice mención hace rato, que es el concepto de sobrante patrimonial, que es un concepto que surge cuando se va a producir la liquidación del ente cooperativo. Y yo hace rato les dije que era la diferencia entre el patrimonio neto y el capital social cooperativo. Está bastante bien expuesto y tratado en el libro este que les nombré hace rato, al principio de la clase, Normas Contables para Ente Cooperativo, de Carlos Federico Torres. El sobrante patrimonial es el remanente total de bienes sociales una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales. Activo menos pasivo es remanente de bienes sociales menos las deudas. Bienes sociales menos las deudas es el patrimonio neto. El remanente entre la diferencia entre los bienes sociales y las deudas. Menos el valor nominal de las cuotas sociales. Esto quiere decir, recordando que el asociado o la cooperativa tiene derechos económicos sobre el capital efectivamente integrados. Dicho sobrante tendrá el destino previsto legalmente. Puede haber una previsión dentro del estatuto de que el sobrante patrimonial producida la liquidación y la disolución de la cooperativa tenga como destino otra cooperativa. Pero también puede, si no se prevé eso en el estatuto, la ley establece que el sobrante patrimonial, el destino del sobrante patrimonial es el Estado. Seguimos. Este es un modo de financiamiento que tienen las cooperativas que no es muy usado, lamentablemente o no, qué sé yo, no es muy usado, que son estos títulos cooperativos de capitalización, se llaman, vulgarmente denominados TICOCA, títulos cooperativos de capitalización. Se trata, decía que es una fuente genuina de financiamiento, que no va a parar al capital social, sino que puede formar parte del patrimonio neto o del pasivo, según se establezca en el instrumento de constitución. Hay una serie de resoluciones del INAC y del INACIN relacionadas con este tema. Por ahí, si a alguien en algún momento le interesa recabar información, si tienen algún contacto, algún servicio de asesoramiento con una cooperativa, hay una resolución del INAC, la 349 del año 95, que se refiere a esta fuente genuina de financiamiento y se titula de esa manera. Otra también del año 95, de la resolución 1966, que obliga a llevar un registro de estos títulos cooperativos de capitalización, y una resolución del año 99, la 593 del INACIN, que reglamenta la integración y suscripción. Veamos de qué se trata estos títulos cooperativos de capitalización, que le podemos encontrar en el patrimonio neto o en el pasivo. Y la distinción entre encontrarlo, la razón por la cual lo encontramos en uno u otro lado, depende de las cláusulas establecidas en el instrumento constitutivo.
Instrumento constitutivo que emana de la asamblea o del estatuto de la cooperativa. Los títulos cooperativos de capacitación, de capitalización, son capital complementario, cuya emisión solo puede ser aprobada por la asamblea y surgirá de utilizar la relación técnica y demás condiciones exigidas por la autoridad de aplicación. Esto que está en negrita es un agregado de la resolución técnica número 51, que es la que ordena la resolución, la que prevé el nuevo texto de la resolución técnica número 24. Fíjense que lo que no está en negrita, capital complementario cuya emisión solo puede ser aprobada por la asamblea, es lo que tenía originalmente la resolución técnica número 24. La 51 le agrega, surgirá de utilizar la relación técnica y demás condiciones exigidas por la autoridad de aplicación. Las características principales de estos títulos son que pueden aportar por este concepto solo los asociados. Fíjense la trascendencia que puede tener esto, teniendo en cuenta que el sobrante patrimonial de una cooperativa tiene un destino establecido por la ley. O sea que el sobrante patrimonial no puede distribuirse entre los asociados. Los asociados, durante la vida de la cooperativa, pueden prestarle dinero a la cooperativa, financiar a la cooperativa, no solamente ya como capital, sino como títulos cooperativos de capitalización. Otorgan intereses a pagar, pero solo con excedentes repartibles. Ya vamos a ver enseguida, no sé si llegamos hoy o el próximo jueves, cuál es la característica de los excedentes repartibles. ¿De dónde surgen y cómo se reparten? Porque no es solamente que se reparten entre los asociados, sino que se reparten entre reservas, entre fondos para cumplir con los fines que tiene la cooperativa, la capacitación al personal, la promoción cooperativa entre terceros y el pago de intereses, que se establece en el instrumento de creación de los TICOCA. Pueden rescatarse mediante amortizaciones parciales. Suscrita totalmente, se admite una nueva emisión de títulos, la que podrá destinarse a rescatar la existente. ¿Qué quiere decir esto? Suscrita totalmente, vuelvo al significado de suscripción. Suscrita totalmente es que hay asociados, que dice que solamente pueden aportar los asociados, que se han comprometido a aportar a través de títulos cooperativos de capitalización, sabiendo que en algún momento la cooperativa se los va a reintegrar, le va a pagar intereses con excedentes repartibles y que pueden rescatarse con amortizaciones parciales. Esto quiere decir que los van a rescatar periódicamente. Un 20% el primer año, otro 20% el segundo, otro 20% el tercero. Y una vez que está el 100% de los TICOCA, de los títulos suscriptos, se admite una nueva emisión de título a la que podrá destinarse a rescatar la existente. O sea, ¿qué hace? Se han emitido una determinada cantidad de títulos cooperativos de capitalización, de TICOCA, por valor de 1000. Los TICOCA lo han ido suscribiendo los asociados de la cooperativa. Cuando se llegan a suscribir los 1000, o sea, hay 50 asociados que han suscrito 20 pesos cada uno, ya está toda la emisión suscripta. Entonces se puede hacer una nueva emisión para rescatar la anterior. En ese caso, los TICOCA se van a exponer en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque la cooperativa no va a tener que hacer una erogación para rescatar los títulos, sino que lo va a rescatar con un nuevo título. O sea, hoy emite un título con vencimiento en diciembre del 2021.
O en diciembre del 2022. Vámonos a un año más para adelante. En noviembre del 2022 está totalmente suscripto los títulos. Ahí todos los asociados que han querido han suscrito la totalidad de los TICOCA. Han integrado los fondos de acuerdo a lo que prevé el instrumento de constitución. Y en ese momento, por decisión de la Asamblea, que está formada por los asociados, decide emitir una nueva serie de títulos que rescatan la anterior. O sea, sin erogar plata, la cooperativa toma los títulos, rescata los títulos que vencían en diciembre del 2022 y el nuevo título que rescata el anterior vence en diciembre del 2024. Entonces, al ocurrir eso, pasa a formar parte de del patrimonio neto, porque no hay una erogación, no hay una obligación que tenga que cancelar la cooperativa, sino hasta el 2024. Y en el 2024 pasará lo mismo. Si hay una nueva emisión de títulos para rescatar lo que tendría que rescatar la cooperativa, siguen formando parte del patrimonio neto. Si no se prevé esa emisión, automáticamente pasa a ser pasivo, porque no tiene que rescatar los títulos, tiene que devolverle el dinero a los asociados que han aportado y recuperar los títulos. ¿Está claro? Si hay intereses, los intereses sí se pagan con excedentes repartibles. Bueno, acá está un poco lo que les decía. Si sus condiciones definen que se rescatarán únicamente con una nueva emisión de títulos, integran el patrimonio neto. En los restantes casos, integran el pasivo. Esto no estaba formando parte de la resolución técnica número 24. Lo incluye la resolución técnica número 51 en su punto 5.2. Sabíamos que existía esto. Esto está definido dentro de la ley 2337. Se aplicaba lo que decía la ley 2337. ¿Qué hace la resolución técnica número 51? Lo incluye dentro de la normativa profesional. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, parece que una sola persona entendió, los demás o no están o no entendieron. Yo hace rato lo pregunté. Sí estamos, dijo Verónica. Acá estoy yo con los chicos. Enseguida llega mi marido. Bueno, hay 2, 3 que me están escuchando. Eso me hace muy feliz. Exactamente, Gustavo. Gustavo me pregunta, ¿con rescatar se refiere a pagar los títulos anteriores? Sí, señor. Si pagar los títulos anteriores, sí. Vos emitiste los títulos que vencen en diciembre del 2022. Diciembre del 2022 tenés que ir a rescatar. Ya ves, ¿cómo se rescata? Poniendo la plata que se ha integrado originalmente y en las condiciones que se han establecido. Si lo rescato con plata, está previsto así, por ejemplo, en el instrumento de creación. Si los rescato con plata es pasivo. Si los rescato con otro título, es decir, dame el que vencía en diciembre del 2022, yo te doy uno que vence en diciembre del 2024. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, listo. Vamos hasta diciembre del 2024 y se expone en el patrimonio neto. Si en diciembre del 2022 voy y pongo los 1.000 pesos, que es lo que corresponde poner, los rescato, los recupera la cooperativa, ponen los 1.000 pesos y eso es un pasivo. Así es, señor. Seguimos con las definiciones. Que sería lo que es hablamos de definiciones, hablamos de el glosario contenido dentro de la resolución técnica número 51. La resolución técnica 51 dice que la cooperativa está dividida en secciones, de 10 secciones
los estados contables deben prever la separación por secciones. ¿Y qué es una sección? Una sección es cada una de las actividades del ente establecidas en el objeto social. La asamblea, o en su caso el consejo de administración, debe determinar en forma clara y expresa las secciones. Los resultados del ente deben determinarse por secciones. Este último pedacito, esta última oración, la vamos a dejar para después. Los resultados del ente deben determinarse por secciones. Entonces, un ente tiene una sección administrativa, una sección financiera, una sección comercial. Debe determinar los resultados de cada una de las secciones. Y eso, el ente cooperativo, ya vamos a ver, presenta un solo estado de resultado. Un estado de resultado que es idéntico en su confección al estado de resultado previsto en el modelo de la resolución técnica número 9. Al final, la diferencia está al final. Al final se abre en 3 renglones. Resultado de la gestión cooperativa con no asociados, resultado de la gestión cooperativa con no asociados y resultados ajenos a la gestión cooperativa. Y ahí se van a definir las características de cuál es repartible, cuáles son excedentes no repartibles, si es que hay excedente. Pero es importante acá la información complementaria, porque como información complementaria vamos a tener que detallar los resultados generados por cada una de las secciones. Y vamos a tener que detallar los resultados relacionados con la gestión cooperativa con asociados, los resultados relacionados con la gestión cooperativa con no asociados y los resultados ajenos a la gestión cooperativa. Entonces, de esa manera toma especial importancia la información complementaria. Porque la cooperativa puede tener 10 secciones. Puede ser, por ejemplo, una cooperativa de consumo. Una cooperativa de consumo son asociados que se han unido, ayuda mutua, para hacer compras en volumen y distribuirlas entre los asociados. Obviamente cada uno pagando el valor que corresponde, pero puede haber secciones en comestibles, bebidas, ropa, distintas secciones de una cooperativa. Entonces, de esa cooperativa de consumo. Entonces, lo que debe hacer es presentarse los resultados por secciones. Y el detalle de un estado de resultado global, porque el estado de resultado es uno solo, el detalle va a estar dentro de la información complementaria. Compensaciones de quebranto. Previo a distribuir excedentes, y ya vamos a ver cuáles son los excedentes que se distribuyen, solamente los repartibles, deberán compensarse quebranto de las secciones que arrojen pérdidas. Las reservas utilizadas para cubrir quebranto, hasta reconstituirla al nivel anterior a su utilización, y en su caso, las pérdidas de ejercicios anteriores. Son condiciones para repartir excedentes. No se reparten excedentes, repito, estamos diciendo que los resultados deben presentarse por seccionalizados. Cada sección va a generar ventas, costos, gastos de administración, gastos de comercialización, otro ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si una sección va a dar un resultado positivo, una sección va a dar un resultado negativo. No se puede repartir los excedentes de la primera sección, porque la cooperativa no es un compartimento estanco, es una única entidad que requiere, por normas profesionales, que se expongan los resultados por secciones. Lo que no quiere decir que una sección va a repartir excedente y otra sección se aguanta la pérdida hasta el año que viene. Antes de determinar si hay o no hay excedentes repartibles, deben compensarse los resultados positivos de una sección con los resultados
negativos de otra sección hasta dejarlo a todos positivos y cero, positivo y cero. ¿Está claro? O sea, ninguno puede quedar con el resultado negativo. Ese resultado excedente positivo, antes de repartirse, antes de prever la medida que puedan ser repartidos, deben compensarse si se han usado reservas. Yo les dije, ya la vamos a profundizar enseguida nomás, dentro de las definiciones y expresiones, que tenemos dos clases de reservas en las cooperativas, la legal y la reserva especial. Ambas surgen de la misma ley, la 20337. Si se han utilizado reservas para cubrir quebranto, lo que debe hacerse es recomponerlas. ¿Con qué? Con los excedentes que se han determinado, o el excedente que se ha determinado de las distintas secciones. Si de ahí queda un remanente todavía susceptible de ser repartido, hay que compensar el resultado negativo que aparece, el resultado acumulado del estado de evolución del patrimonio neto. Eso es donde están las pérdidas de ejercicios anteriores. Una vez que eso esté en cero, ahí recién estamos en condiciones de hablar de un reparto de excedente. ¿Me siguen? Excedentes repartibles. Es el exceso en la estimación preventiva del costo al fijar el ente el precio de los servicios prestados al asociado. Lo ideal sería que la estimación del costo no supere al precio del servicio prestado al asociado, porque la cooperativa no tiene fin de lucro. Pero como hay una estimación preventiva, lo ideal es que se cobre un poquito de más y luego se le devuelve al asociado. Porque si bien es cierto, la cooperativa no tiene propósito de lucro, es objetivo de los asociados que la cooperativa crezca en cantidad y calidad para que tenga futuro. O sea, iba a decir, se mantenga el concepto de, digamos, vale la expresión, se mantenga el concepto de empresa en marcha para la cooperativa. Entonces, la diferencia entre el precio de los servicios prestados y la estimación preventiva del costo va a generar el excedente repartible. Ese excedente repartible tiene el siguiente destino. 5% reserva legal. En la reserva legal que se expone en el patrimonio neto. 5% fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal. 5% fondo de educación y capacitación cooperativa. Estos dos últimos 5% no son patrimonio neto, sino que son pasivos. El ente, la cooperativa, debe usar esos dos 5% para acción asistencial y laboral o para estímulo personal y para educación y capacitación cooperativa. Y debe informar como información complementaria en los estados contables el origen y la utilización de esos fondos dentro del ejercicio. O sea, no es de uso en cualquier momento, sino que debe usarlos dentro del ejercicio e informar el modo en que los mismos han sido utilizados. Luego de constituir la reserva legal y esos dos fondos, reserva legal, patrimonio neto y estos dos fondos pasivos, paga el interés a las cuotas sociales en la medida que lo prevé el estatuto y paga el interés de los ICOCAS en la medida que se haya previsto tal situación en el instrumento que le dio origen a los TICOCA. El saldo que queda de esto se reparte entre los asociados.
como retorno y en función a los servicios prestados a la cooperativa. Retorno, también definición incluida dentro de la resolución técnica número 51, el remanente que queda del excedente repartible luego de la distribución debe devolverse a lo asociado en proporción al uso de los servicios sociales o base legal establecida. A ver, yo hace rato les comentaba que existen tres ítems que se agregan al estado de resultado. Y es resultado por la gestión cooperativa con asociados, resultado por la gestión cooperativa con no asociados, resultado por la gestión ajenos a la gestión cooperativa. El resultado por la gestión cooperativa con asociado tiene este destino. 5% reserva legal, 5% fondo de acción asistencial, 5% fondo de educación cooperativa, pago de intereses a las cuotas sociales y a los TICOCA, y el remanente entre los asociados. Los otros dos conceptos, los otros dos resultados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y resultados ajenos a la gestión cooperativa, no se reparten, van directamente a formar parte de la reserva especial. Reserva especial que se constituye en función a lo previsto en el artículo 42 de la ley 2337. Gestión cooperativa se define como, tanto en la ley como en la resolución técnica 24, como la actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo para la organización y prestación del servicio en cumplimiento de su objeto social, tanto con asociados como con no asociados. Algo que ve con el acto cooperativo que definíamos al principio. Reserva legal es la constituida por los excedentes repartibles. Su destino y aplicación serán establecidos por las normas legales. Acá es artículo 42 de la ley 2337. Y la reserva especial es la constituida por los excedentes derivados de la gestión cooperativa con no asociados, como los provenientes de las operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Esto fundamenta lo que les decía hace rato. En el estado de resultado, que lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, el estado de resultado, el cuerpo del estado de resultado es exactamente igual al modelo previsto por la resolución técnica número 9. Al final se abren esos tres renglones. Entonces decía que el resultado por la gestión cooperativa con asociados es el que origina excedentes repartibles. Pero antes de repartirlo tengo que retener el 5% concepto de reserva legal según lo dispuesto por el artículo 42 de la ley 2337. Y la reserva especial está constituida por los excedentes derivados por la gestión cooperativa con no asociados y los provenientes de las operaciones ajenas a la gestión cooperativa. ¿Está claro? Yo con esto me parece que es un buen momento para dar por finalizada la clase de hoy, teniendo en cuenta que empezamos la próxima clase ya directamente con el estado de situación patrimonial y las características particulares que tiene el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo para los entes cooperativos. Entonces, la próxima clase empezamos directamente con el estado de situación patrimonial y sí, seguramente vamos a volver a analizar, vamos a poner en aplicación práctica, dentro de un análisis teórico, las definiciones y expresiones contenidas en la resolución técnica número 51. Así que si están de acuerdo, cortamos acá la clase, quedo a disposición de las preguntas que consideren pertinentes hacerme, las aclaraciones, y retomamos el próximo jueves, empezando desde el estado de situación patrimonial. Bueno, viendo y considerando que no hay preguntas, no sé la verdad si hay muchos alumnos conectados, pero sería bueno que el jueves
retomemos. Nos vemos. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias a los que participaron, muchas gracias a los que estuvieron presentes. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias a usted, que esté bien. Recording stopped.